Un niño y un tigre miran el paisaje nevado. La nieve acaba de caer y todo está en silencio. Hay un trineo que espera y no hay adultos cerca, ni horarios, ni reglas. Solo la colina blanca que se extiende hacia el horizonte. El niño se vuelve hacia su mejor amigo y sonríe y le dice, es un mundo mágico, viejo amigo. Vamos a explorar. Esa fue la última tira de Calvin y Hobbes, 31 de diciembre de 1995. Y los periódicos de todo el mundo la publicaron ese domingo. No hay despedida formal. No hay abrazos ni lágrimas. No hay un cartel que diga fin. Solo el trineo, deslizándose hacia el horizonte blanco. Las huellas se borran con la nieve y la imagen se hace pequeña hasta que solo queda el blanco. Bill Watterson no escribió un final cerrado. Escribió una pausa eterna. En ese momento, Calvin y Hobbes se publicaba en más de 2.400 periódicos de todo el mundo. Se habían vendido más de 30 millones de ejemplares de sus libros recopilatorios. Era uno de los fenómenos culturales más grandes de la década. Y Watterson, en la cima del éxito, decidió terminar. Y no fue por cansancio ni por falta de ideas, sino porque entendió que la repetición es la muerte de la magia. Y porque supo antes que nadie que el verdadero final no es cuando el autor deja de dibujar, es cuando el lector deja de recordar. La tira había durado 10 años. 10 años de un niño de 6 años que nunca iba a cumplir 7. De un tigre que era de peluche, pero que no lo era. De monólogos sobre la muerte del sol, sobre la hipocresía de los adultos, sobre el sentido de la existencia y la guerra contra las niñas. 10 años de una de las obras más inteligentes y más conmovedoras que haya dado la historieta. Y Watterson en realidad lo dejó. No vendió la franquicia ni hizo películas. No puso a Calvin en mochilas o tazas. No se dio a la presión de los estudios de animación que querían convertir a su personaje en una máquina de dinero. Simplemente dibujó un trineo y se despidió. Esa última página en blanco y nieve contiene todo lo que Watterson construyó durante una década. La libertad de no tener que explicarlo todo. La confianza en que el público completaría lo que las viñetas no decían. La certeza de que el arte no necesita clausura para ser eterno. Vamos a explorar. No es un adiós, es una invitación. El trineo se desliza y no se ve hacia dónde va. La nieve borra las huellas y Watterson, como Calvin, desaparece en el paisaje que él mismo inventó. 30 años después, ese trineo sigue deslizándose. Bill Watterson nace el 5 de julio de 1958 en Washington, D.C., pero es en Chagrin Falls, Ohio, donde crece. La familia se muda allí cuando él tiene precisamente 6 años. Chagrin Falls es un pueblo pequeño, arbolado, con un arroyo que cruza el centro y un reloj en la torre de la biblioteca. Es el tipo de lugar donde los niños juegan en la calle hasta que anochece, donde todo el mundo se conoce, donde las cosas funcionan porque hay un orden invisible que nadie cuestiona. Su padre, James Watterson, es un abogado de patentes. Es un hombre práctico, metódico, que resuelve problemas técnicos para inventores. Su trabajo consiste en proteger ideas, en traducir la imaginación al lenguaje legal. Y su madre, Catherine, llega a ser concejal del pueblo. La política local, el orden cívico, las reuniones del consejo municipal. Los Watterson son una familia respetable, ordenada, estable. En esa casa no hay una tradición artística explícita. Nadie es pintor, nadie es músico, nadie es escritor. Pero el joven Bill dibuja constantemente. En los márgenes de los cuadernos, en hojas sueltas, en servilletas. Y lo hace porque le gusta, no porque alguien se lo pida. No hay drama en eso. Solo un niño que prefiere dibujar a hacer casi cualquier otra cosa. Su padre mira sus dibujos y le advierte con cariño, pero con firmeza. El arte no es una carrera seria. Es un pasatiempo. Uno no se gana la vida con eso. Su intención es protegerlo, evitar que su hijo persiga un sueño que lo dejara sin techo.
Pero esa advertencia, pronunciada con amor paternal, se convierte en el motor de su resistencia. Porque Bill no quiere ser abogado, no quiere resolver conflictos de patentes, no quiere ser concejal. Él solo quiere dibujar, quiere contar historias con viñetas. Y la voz de su padre, ¿eso no es un trabajo de verdad?, lo persigue durante años, pero no como un trauma, como una pregunta que nunca termina de responderse. ¿Qué hace que un trabajo sea real? ¿Es la estabilidad? ¿Es el sueldo? ¿O es la imposibilidad de dejar de hacerlo aunque nadie te pague? Chagrin Falls no es un pueblo triste. Es un pueblo cuidado, ordenado, con casas de madera y calles tranquilas. Pero para un niño que quiere dibujar, la tranquilidad puede ser una jaula invisible. Watterson pasó los primeros años de su vida aprendiendo a construir mundos dentro de esa jaula. Y después, cuando por fin salió, dibujó esos mundos para que otros los habitaran. Y nunca dejó que nadie, ni siquiera los estudios de Hollywood, se los quitara. Antes de Calvin y Hobbes, Watterson dibujó tiras que no funcionaron. Varias pruebas se quedaron en el cajón, pero no era por falta de talento. Era porque aún no encontraba su voz. O más exactamente porque su voz no encajaba con lo que la industria de la sindicación esperaba en 1980. En ese año consiguió un trabajo como dibujante editorial en The Cincinnati Post. Es un trabajo que odia desde el primer día. Los editoriales son serios, políticos, grises. Y Watterson quiere dibujar el humor, la aventura, el absurdo. Pero el editor tiene otras prioridades. Quiere caricaturas locales sobre el alcalde, sobre el presupuesto municipal, sobre los baches en las calles. Watterson no logra fingir que le importa. A los 6 meses lo despide. Y la historia oficial dice que fue por recortes de personal. Pero la versión no oficial es que su estilo no encajaba. Ambas versiones son ciertas. El Cincinnati Post necesitaba un dibujante que conociera la ciudad. Y Watterson necesitaba dibujar algo que le importara. El despido fue una bendición disfrazada. Sin empleo, se dedicó a crear una nueva tira. Un niño de 6 años con un tigre de peluche. Envió muestras a varias agencias de sindicación. United Feature Syndicate vio potencial, pero pidió cambios. Querían que Hobbes fuera un personaje más convencional, que el tigre fuera claramente real o claramente imaginario, que Calvin tuviera hermanos, que la familia fuera más tradicional, que la tira fuera más vendible. Watterson le dijo a todo que no. Otra agencia le ofreció distribuir Robotman, una tira de encargo diseñada específicamente para merchandising. Un personaje con potencial de juguetes, de mochilas, de loncheras. La agencia ya tenía el concepto y solo necesitaban a alguien que lo dibujara. Le ofrecieron una sindicación garantizada, buen salario y seguridad. Watterson le dijo a todo que no. Ese rechazo no fue un gesto romántico, fue un acto de supervivencia artística. Porque Watterson entendió algo que muchos dibujantes no entienden hasta que es demasiado tarde. Si dibujas el personaje de otro, nunca será tuyo. Si haces concesiones desde el principio, las concesiones nunca terminan. La industria no pide una vez, pide constantemente. Y cada vez que le dices que sí, pierdes un pedazo de lo que querías hacer. Finalmente, Universal Press Syndicate aceptó sus condiciones y Calvin y Hobbes debutó el 18 de noviembre de 1985. No fue un éxito inmediato. Los primeros meses pocos periódicos la publicaban y Watterson vivía con lo justo. Trabajaba solo en su mesa de dibujo, sin asistentes y sin equipo. Pero algo estaba cambiando. Los lectores empezaron a escribir y las cartas llegaban a la redacción y decían, esa tira es diferente. Calvin no es un niño de verdad. Tiene 6 años, pero habla como un filósofo existencialista. Discute sobre la muerte del sol, sobre la entropía, sobre el sentido de la vida y la naturaleza del tiempo. No porque Watterson quisiera impresionar, sino porque Calvin dice lo que los adultos piensan en el fondo, pero no se atreven a decir en voz alta. En una tira, Calvin le pregunta a Hobbes, ¿crees que el universo se expande? Y Hobbes responde, creo que mi plato de atún se está expandiendo hacia mi estómago. Calvin reflexiona,
Es una teoría igual de válida. No es un chiste fácil, es una parodia de la arrogancia humana. Calvin, con 6 años, desmonta las certezas que los adultos construyen durante décadas. En otra tira, Calvin mira al cielo y dice, a veces creo que lo único que hay en el universo soy yo, y el resto es solo un sueño. Y Hobbes responde, entonces, ¿quién sueña al tigre? Y Calvin lo mira, tú eres parte de mi sueño. Hobbes sonríe, entonces cuando te despiertes no existiré. Pausa. Calvin dice, entonces, mejor no despertarme nunca. Este diálogo no es solo una reflexión sobre el solipsismo, es el núcleo emocional de la tira. Hobbes existe porque Calvin cree en él. Y el lector, al leer, también cree. La contradicción es hermosa. Un niño de 6 años es en realidad el único personaje adulto de la historia. Porque dice las cosas que los adultos han aprendido a callar. Porque pregunta lo que los adultos ya no se preguntan. Porque se asombra. Y el asombro, en el fondo, es el único lujo que la infancia no negocia. Hobbes es un tigre de peluche. También es un tigre vivo, parlante, filósofo, que discute sobre la naturaleza del arte y el sentido de la existencia. Ambas versiones son verdad al mismo tiempo. Cuando Calvin llega de la escuela, Hobbes le salta encima y lo tira al suelo. Cuando sus padres entran a la habitación, Hobbes es un muñeco inanimado en la cama. Watterson nunca explicó el mecanismo. No hay un momento en el que Hobbes se convierta de una cosa a la otra. Simplemente es. Y esa ambigüedad no es un truco narrativo. Es la tesis central de la tira. Hobbes existe porque Calvin cree en él. No hay otra explicación. Y el lector, al leer, también cree. No porque le pidan un acto de fe, sino porque la tira está construida de tal manera que no se puede entender de otra forma. Watterson dijo una vez que Hobbes representa la certeza de que la imaginación infantil no es una mentira, sino una forma de habitar el mundo que los adultos abandonan por conveniencia. Los adultos dejan de ver a Hobbes porque han aprendido que los tigres no hablan. Calvin todavía no ha aprendido eso. Y mientras no lo aprenda, Hobbes seguirá siendo real. La lección es muy sutil, pero es profunda. No se trata de que la imaginación sea un refugio contra la realidad. Se trata de que la realidad no es solo lo que se ve. Hay una realidad de los afectos, de los juegos, de las conversaciones que solo tienen sentido si se cree en ellas. Hobbes es real porque Calvin lo quiere. Y el amor, como la imaginación, no se demuestra con evidencias. Se demuestra con actos. En una tira memorable, Calvin le pregunta a Hobbes, ¿qué harías si pudieras ser humano por un día? Hobbes responde, ya soy humano todos los días. Hablo contigo, juego contigo, me preocupo por ti. Eso es lo humano. El resto es biología. Esa respuesta resume décadas de filosofía occidental en una viñeta. Y la dice un tigre de peluche. Calvin no vive solo en su cabeza. Hay otros personajes que lo anclan en una realidad compartida. Está Susie Derkins, la niña que se muda al barrio y se convierte en su némesis y en su obsesión. Calvin la molesta, le lanza bolas de nieve, la insulta con creatividad, pero también la admira en secreto. Susie es inteligente, ordenada, estudiosa, todo lo que Calvin no es. Ella representa la normalidad que Calvin rechaza, pero también la posibilidad de un vínculo que no sea solo imaginario. Está Moe, el bully. Moe no tiene profundidad. No hay redención en Moe. Es simplemente violento y Calvin no puede vencerlo con palabras o con trampas. Moe representa la brutalidad del mundo real, la que no se negocia, la que duele sin explicación. Watterson nunca moralizó sobre Moe. Lo dibujó como una fuerza de la naturaleza que Calvin debe aprender a sortear. Y están los padres de Calvin. Simplemente son papá y mamá. Pero son personajes completos, agotados, amorosos, frustrados, divertidos. El padre odia su trabajo y lo expresa con sarcasmo. La madre
Es una ama de casa que sueña con tener 5 minutos de paz. Ambos aman a Calvin, pero no entienden su imaginación. Pero no porque sean malos padres, sino simplemente porque son adultos. La contradicción es muy clara. El mundo exterior es necesario para que el mundo interior de Calvin tenga sentido. Sin Susie, no hay contraste. Sin Moe, no habría peligro real. Sin los padres, no habría el afecto cotidiano que hace que Calvin pueda permitirse el lujo de imaginar. La tira no celebra la imaginación como huida, la celebra como respuesta. Y la respuesta solo funciona si hay algo a lo que responder. Watterson se negó sistemáticamente a licenciar su personaje. Nunca hubo mochilas de Calvin, nunca hubo tazas de Hobbes, nunca hubo película animada, nunca hubo serie de televisión. Pero los estudios de Hollywood llevaron una y otra vez. Y las empresas de juguetes ofrecieron millones y millones. Los editores le sugirieron que sería una pena que los niños no pudieran abrazar a Hobbes de verdad. Y Watterson dijo que no. Siempre dijo que no. Se estima que rechazó entre 300 y 400 millones de dólares en licencias durante la década de publicación de la tira. No hay una cifra oficial porque nunca aceptó un contrato, pero los cálculos de la industria son bastante consistentes. Personajes como Garfield o como Charlie Brown generaban cientos de millones en mercancías. Calvin y Hobbes, con un éxito comparable, no generó ni un centavo fuera de los libros y los periódicos. La decisión no fue popular entre sus editores. Universal Press Syndicate presionó para que se diera. Argumentaban que el merchandising no dañaba a los personajes, que era una forma de que más gente los conociera, que el dinero permitiría a Watterson vivir con tranquilidad sin tener que dibujar nunca más. Watterson respondió que el dinero no era el problema, que el problema era el significado. En una de sus raras declaraciones escribió: una vez que permites que tu personaje se use para vender un producto, dejas de ser un creador y te conviertes en un comercializador. Calvin no es una mascota, no es un logo, no está ahí para vender cereal. Esa coherencia le costó millones, pero también le costó algo que valoraba más: la posibilidad de que alguien viera a Calvin en una mochila y que pensara que el personaje era solo eso. Desde que terminó la tira, Watterson ha dado muy pocas entrevistas. Una de las más importantes fue en 2014, para el catálogo de una exhibición retrospectiva titulada Exploring Calvin and Hobbes, en el B.D. Iron Cartoon Library and Museum. Ese mismo año participó con un breve voiceover en el documental Stripped. No aparece en cámara, no concede entrevistas televisivas, no tiene redes sociales, no promociona sus libros, no hace firmas de autógrafos. Vive en Cleveland Heights, Ohio, con su esposa. Dibuja paisajes al óleo. Algunos de sus trabajos han aparecido ocasionalmente en exposiciones de arte, pero bajo su nombre real, no como el creador de Calvin y Hobbes. Sabe que si usara el nombre de sus personajes, las ventas serían millonarias, pero no lo hace. Y su silencio no es un capricho, es una continuación de la tira por otros medios. Watterson entendió que el arte no necesita la presencia del autor para ser válido. La obra está ahí, en los libros, en la memoria de los lectores. El autor no tiene nada que añadir. Cada palabra que dijera podría empobrecer lo que ya está dicho. Esa contradicción es hermosa. El hombre que creó a Calvin, el personaje más hablador de la historieta, se convirtió en uno de los artistas más silenciosos. Calvin nunca callaba y Watterson casi no habla. Calvin necesitaba explicarlo todo, discutirlo todo, gritarlo todo. Watterson prefiere que sus dibujos hablen por él. Y lo hacen. Porque cuando un lector abre un libro de Calvin y Hobbes, no necesita una entrevista del autor para entender lo que vio. Lo entiende solo. Y eso, para Watterson, es la prueba de que el arte funcionó. Calvin y Hobbes no generó una escuela de imitadores. No se puede copiar a Watterson porque su estilo es inseparable de su obsesión por el oficio. Pero su influencia está en todas partes. No en las tiras de los periódicos dominicales, sino en la libertad que otorgó a otros dibujantes para hacer cosas más personales,
menos dependientes del gag de 3 viñetas y más cercanas a la introspección. Las series animadas de los 90 le deben mucho a Watterson. La mezcla de humor absurdo y reflexión filosófica que define a Los Simpson o a Bob Esponja tiene una deuda no reconocida con las conversaciones entre Calvin y su tigre. Los cómics independientes y las novelas gráficas también lo citan como referencia. La idea de que una historieta puede ser profunda sin ser solemne, divertida sin ser vacía, fue validada por Watterson en una década de trabajo solitario. Pero su influencia más profunda es más difícil de medir. Están los lectores, que crecieron con Calvin y luego escribieron sus propios libros, dibujaron sus propias tiras, enseñaron filosofía en universidades o simplemente criaron a sus hijos con la certeza de que la imaginación no es un lujo. Watterson no creó una escuela, creó una atmósfera. Y las atmósferas no se heredan, se respiran. En una entrevista del 2014, el propio Watterson citó a sus influencias. Peanuts, Pogo, Crazy Cat, Doonesbury, Bloom County. Esa lista es reveladora. Todos ellos son dibujantes que antepusieron la visión personal al éxito comercial. Schulz nunca dejó de dibujar Peanuts a su manera. Walt Kelly llenó Pogo de sátira política y juegos de palabras imposibles. Watterson se puso en línea y no la rompió, la continuó. ¿Qué nos dejó Calvin and Hobbes? No un personaje, ni una franquicia, ni una máquina de mercadotecnia. Nos dejó una forma de mirar el mundo. Los lectores que crecieron con Calvin aprendieron que la imaginación no es un refugio contra la realidad, sino una herramienta para enfrentarla. Aprendieron que preguntar ¿por qué? Es más valioso que aceptar porque sí. Aprendieron que el arte puede ser profundo sin ser solemne y que la filosofía puede caber en una viñeta de 3 paneles. La tira ha sido traducida a más de 30 idiomas y continúa vendiéndose en todo el mundo, décadas después de su publicación. Los libros recopilatorios siguen siendo bestsellers. Las generaciones que no existían cuando Watterson dibujaba descubren a Calvin y Hobbes en librerías, en bibliotecas, en recomendaciones de padres que fueron niños en los 90. Esa huella que dejó no está ni en los premios ni en las ventas. Está en la conversación interna que cada lector tiene cuando enfrenta una injusticia o una tontería adulta. ¿Qué diría Calvin? Esa pregunta no es nostalgia. Es un mecanismo de defensa contra el cinismo. Y Watterson lo instaló en millones de cabezas sin que nadie lo pidiera. Los adultos que leyeron la tira en su juventud ahora tienen hijos y se sientan con ellos a leer los mismos libros. La transmisión del legado no es pasiva, es activa. Es un padre que señala una viñeta y dice, esto me ayudó a entender algo cuando tenía tu edad. Y no dice qué, porque no hace falta. El niño lo entenderá solo. Años después, cuando enfrente su propia pregunta sin respuesta y recuerde a un niño de 6 años y su tigre de peluche discutiendo sobre la muerte del sol. Gracias.